Muy bien, pues qué bueno que ya estamos juntos. Vamos a dar gracias y vamos a preparar el corazón para que el Espíritu Santo haga su trabajo de entregarnos verdad divina y nosotros el trabajo de recibirla, ¿no? Tomás, te quiero invitar a dar gracias, por favor. Padre, cuántas gracias te damos. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar en tu nombre, inclinando nuestro oído, Señor, y preparando nuestro corazón para tener esa comunión que tú deseas en forma permanente tener con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque este día nuestros afanes han terminado, Señor, y estamos prestos para oírte, Señor. Estamos prestos para tener esa comunión contigo, ahora y siempre, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por la disposición en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que están ya presentes en este momento, con la intención de recibir y de aprender más de ti, Padre Celestial, para edificar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Gracias, Tomás. Queremos continuar sobre el asunto que Dios nos introdujo la semana pasada, y es el privilegio de operar en la semejanza de Jesús siendo cabezas. Y la semana pasada no hubo muchos de ustedes, espero que todos hayan podido ver ya ese video si no pudieron estar presentes. Y si no estuvieron, pues les recomiendo que se tomen el tiempo de verlo porque es una introducción a algo muy importante. Jesús dijo, al que mucho se le da, también mucho se le exige. Y el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto, pero el que es infiel en lo poco, aún lo poco que tiene, le será quitado. Y esas son palabras de mucho peso, obviamente, que cada uno de nosotros tenemos que aprender a procesar correctamente. Porque si procesas esas palabras humanamente, pues te van a llevar a confusión, a condenación, a error y a una existencia no divina. Finalmente, Jesús está hablando de algo muy práctico y realmente muy sencillo. La voluntad de nuestro Padre es que en cada uno de nosotros opere la plenitud de Cristo. Por el apóstol Pablo, el Espíritu Santo dice, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Y en Romanos 8 nos dice que se trata de que vengamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Romanos 8 dice que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús y Efesios 3 dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, puedes ver que la expectativa de Dios y por lo tanto de su provisión y de todo lo que Él ya hizo a nuestro favor es enorme. Que Él no se ocupó de ponerle un parchecito a nuestra situación y decir, pues les voy a echar la mano para que no estén tan amolados, ¿no? Sino que Él nos llamó a ser hechos idénticos a Jesucristo. Y su llamamiento no es un llamamiento vano, no es decir, oye, Tomás, te invito a un viaje a Europa, ¿no? Pero con esta noticia, hermano, que pues ahí tú ves cómo le haces, ¿no? Tú te lo pagas, tú ves cómo le haces, porque yo nomás te invito, pero tú tienes que hacerle por tus medios.
La invitación de Dios no es así. La invitación es, te invito a ser hecho mi hijo, quiero hacerte idéntico a Jesús y lo tengo todo provisto. Y yo me hago responsable y te garantizo que lo voy a cumplir en tu vida. Ahora, muchos todavía no hemos aceptado esa invitación. Se nos habló de Jesús en términos diferentes. Se nos habló de Jesús en términos de, mira, Jesús vino a morir por tus pecados para que no te vayas al infierno y te vayas al cielo. Y si le recibes, pues te vas a ir al cielo. Y si no le recibes, te vas a ir al infierno. Escoge, ¿no? Y algunos hemos entrado así a una relación con Jesús limitada y desviada del propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso entonces ha normado no solamente nuestro entendimiento, sino también nuestra conducta. Y por supuesto nuestra relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo está trabajando para traernos a hablar la misma cosa que Dios está hablando, para entender lo mismo y para estar en lo mismo. Dios no tiene interés en desperdiciar su llamamiento en nosotros, llamándonos a una mejora insignificante a la luz de su verdadero propósito. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, tú puedes ver el lenguaje de Dios hablado por el Espíritu Santo a través de los escritores de los libros del Nuevo Testamento, y puedes ver que se trata específicamente de que seamos hechos hijos en la semejanza de Jesús. Y aquí vamos a empezar el día de hoy. La semana pasada la introducción fue somos invitados a ser cabeza como Jesús lo es. Bueno, vamos a continuar entendiendo esta invitación divina. Pero vamos a empezar clarificando para nosotros mismos si en efecto estamos ubicados y claros en lo que Dios nos ha invitado a hacer y estamos dispuestos a permitírselo, a permitirle cumplirlo en nuestra vida. Cuando el Padre, Abba, mira a Jesús, se ve a sí mismo en él. No encuentra diferencia entre su hijo y su persona. ¿Se dan cuenta? Y esto, ¿cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos lo dice en la Escritura. Jesús lo dice en sus propias palabras. Juan capítulo 14 dice, si me has visto a mí, pues has visto al Padre. Porque no hay diferencia entre él y yo. Hebreos capítulo 1 dice que en él, que él es la imagen del Dios invisible. Y Colosenses capítulo 1 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando Dios nos invita a ser hechos hijos conformes a la imagen de Jesús, pues nos está invitando a ser hechos idénticos a Él. Ahora, en tu corazón, acláralo.
Estoy en esa invitación. He aceptado esa invitación de parte de mi Padre. He recibido su compromiso conmigo de hacerme idéntico a Jesús. Si lo has hecho y en eso estás, y de eso se trata tu existencia de aquí en adelante, fantástico. Todo lo que necesitas ahora es entender cómo Dios va a cumplir esa promesa en tu vida y participar en recibir y permitirle cumplirla, porque Él es más que poderoso para hacerlo. Pero si eso no es, así no te defines, todavía no te ves en ese llamamiento y en esa promesa y con ese propósito de parte de Dios para ti, entonces aquí necesitamos cada uno detenernos para procesar y clarificar en nuestros corazones de qué se trata nuestra relación con Dios. Cabe decir que debido a que hay tanta ignorancia y confusión con respecto a este tema en el mundo actual, cabe clarificar que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, antes que Jesús viniera, muriera, resucitara y enviara al Espíritu Santo, el llamamiento de Dios no podía ser a la adopción de hijos. No había un medio, no había un camino, no había una manera provista para que el ser humano del linaje adámico pudiera ser recibido en su condición y transformado, hecho de nuevo en una criatura divina, nacida de la simiente de Dios y llamado a ser hecho hijo de Dios. No lo había. Y entonces lo que encuentras en el antiguo pacto es un medio de acercamiento a Dios para que dentro del esquema humano las personas pudieran tener acceso a la misericordia de Dios. Pero no había cómo sacarlos de su condición humana. Entonces, aquí está la buena noticia. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos dice que ese pacto ya está obsoleto, ya caducó. Y dice que caducó porque era débil, porque era imperfecto, porque era incapaz de transformar al ser humano. Y entonces Dios envió a su Hijo, envió a Jesús, para establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas y es dentro de ese pacto, el pacto de la adopción, que tú y yo somos llamados, invitados a ser hechos hijos de Dios en la semejanza de Jesús. Y mira, mi amado hermano, es posible que aunque nos reunamos y hablemos de adopción y todo eso, cabe la posibilidad de que algunos de nosotros todavía no estamos en este pacto, en nuestra vivencia. Me explico en lo que hay en nuestro corazón, que todavía no estamos caminando, militando sobre este llamamiento divino que nos va a establecer en la vivencia de la naturaleza de Dios. Y por supuesto que en una persona en quien esto no es
no es su verdad y no es lo que ha recibido, pues nunca lo va a vivir. Y por eso en mi corazón siento la guianza del Espíritu Santo a hablar de esto. A decir, vamos a asegurarnos cada uno. A ver, espérame, ¿en qué estoy? Y cuando entras a recibir, a tomarle la palabra a Dios y decir, yo le entro a lo que tú quieres conmigo. Y te considero fiel y poderoso para cumplir perfectamente esta promesa que me haces. Y lo voy a demostrar, fíjese bien, voy a demostrar que te creo viviendo cada asunto en mi vida, cada aspecto de mi existencia, para que cumplas esa promesa en mí. Para aprender a permitirte cumplir tu promesa en mi vida. Eso es lo que el Espíritu Santo necesita para poder entonces decir, ahora sí, vamos a trabajar en cumplir la promesa de la adopción. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice que cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía que Dios te da de que Él te va a convertir en su heredero. Y es una garantía viviente que va a perdurar hasta que tomes posesión de la herencia que Él te ha prometido. Entonces, de parte de Dios, ¿se dan cuenta? Él está en lo dicho. Y está en el asunto de cumplir. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de no estar al revés, de no estar estorbándole, de no estar impidiéndole, de no estar rechazándole. Y hay muchas maneras de irnos chuecos aquí. Hay una sola manera de no hacerlo. ¿Sí? La única manera de no perdernos en este asunto es aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios en todo y para todo. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Escúchalo en sentido contrario. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, los tales no son hijos de Dios. Y a mí eso cuando el Espíritu Santo me llevó a verlo de esa manera, me paró las antenas, ¿no? Y dije, espérate, voy a ser honesto conmigo mismo. ¿De veras estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios en todo? Pues no sabía vivir eso. Buscaba la guianza de Dios en las cosas que se me hacían muy difíciles, pero las demás yo me las aventaba a mi manera. Pues, ¿para qué necesito a Dios? Si yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, no lo voy a molestar. Él tiene muchas cosas que hacer. Voy a hacer mi mejor esfuerzo y cuando se me atore, pues ya lo busco. Ahí está dicho. No eres guiado, no eres hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, que es nuestro maestro, nuestro modelo, que es el camino,
provisto para que tú y yo vengamos a ser hechos hijos, Jesús, fíjate que Él es guiado por el Espíritu Santo en todo, para todo. Esa es su característica y esa es la esencia de la mansedumbre de Cristo. Que Él no se guía solo, que Él es guiado. Entonces, para que yo venga a ser como Jesús es, pues necesito aprender a vivir de la misma manera, guiado por el mismo Espíritu. Y esa es, repito, la única manera en que no perdemos el rumbo en el llamamiento de Dios a nuestra vida. Fuera de eso, casi sin duda vamos a tomar el rumbo equivocado. Con buenas intenciones, hay miles de años de historia que lo comprueban y con terribles resultados. Tan terrible es esto que en 1 Corintios 3, el Espíritu Santo dice, ten cuidado si tú te pones a edificar por tu cuenta, porque la obra de cada uno, cual fuese, el fuego la va a probar. Y si no es construida por Dios, el fuego la va a destruir. Entonces, en mi propia historia, yo tengo un montón de cosas que hice por mi cuenta y ¿saben qué? Están quemadas, destruidas. Para vergüenza mía y para gloria de Dios. Pero lo que Dios construye permanece para siempre. Y allí está el chiste de todo esto. En Efesios 2:10 el Espíritu Santo dice cómo debemos vernos y lo que debemos permitir. Y dices, porque somos hechura suya. Hechura suya. Hechura suya. Qué diferente cuando tú puedas verte en el espejo que Jesús es y decir, mi Padre me está haciendo igualito a mi hermano Jesús. Soy hechura suya. No soy hechura de nadie más, ni de mí mismo, mucho menos, sino soy hechura de Dios. Y por lo tanto, perfecto, si Él me está construyendo. Así que, mis hermanos, hoy, resumiendo la invitación, por lo menos hasta este momento, en lo que Dios nos tiene sirviendo, lo que Él está poniendo delante de nosotros es, eres llamado a ser hecho igualito a Jesús, pero ¿estás en ese llamamiento o no? ¿O estás en otra cosa? Una de las grandes tragedias que le ocurre a él hoy y que yo viví ahí también por muchísimos años es estar en un falso llamamiento, creyendo que Dios nos llamó a ser siervos
y estar buscando cumplir ese llamamiento en nuestra capacidad de esfuerzos, devoción, entrega, sacrificios, etcétera, etcétera. Y no hay, lo repito, tragedia más grande que esa. ¿Por qué? Porque la persona que está en eso, repito, yo estuve ahí. Si de veras lo haces de todo corazón, pues te inviertes en eso. Y resultas corto, fallido, cansado, desgastado. Y en nada te pareces a Jesús. Y luego, como eso es lo que tú vives, eso es lo que le impones a los demás también. Entonces eso es terrible. No porque ninguna de estas personas, me incluyo allí, hayamos estado haciéndolo de mala voluntad. Pero es un engaño tal que te está alejando del llamamiento de Dios y mientras más le das, más lejos terminas. El llamamiento está aquí. Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos a asegurarnos que estamos en el llamamiento de Dios. Y que el Espíritu Santo pueda desbaratar todo argumento y toda confusión y todo engaño y todo lo que no sea el verdadero llamamiento de Dios en nuestra vida, de forma que podamos recibir libremente el que ha recibido el llamamiento de Dios, entiende por el Espíritu Santo que Dios se ha obligado con él. Y que está tratando con una persona cumplidora. Y por lo tanto no vive confundido de cómo le voy a hacer. Y aquí quién sabe. Y todo lo que es humano y es terrible se elimina porque está tratando con alguien seguro, cuya palabra no puede caer por tierra. Y entonces vive disfrutando el poder venir al prometedor y decirle, gracias porque me llamaste a ser como Jesús. Mira aquí, todavía no has hecho el trabajo, porque aquí mi corazón todavía se quiere ir para allá. Y luego en esta otra cosa se quiere ir para allá. Entonces vengo contigo para que tú cumplas lo que me prometiste y hagas que mi corazón se quede aquí, a lo que me llamaste. Cúmplelo en mi vida. Y Dios cumple. Y resultamos viviendo su promesa y manifestando su fidelidad con la hechura que Él hace de nosotros en la semejanza de Cristo. Vamos a escuchar sus comentarios y sus testimonios en este aspecto, porque son muy, muy, muy importantes. Y creo que vamos a ser enriquecidos esta noche al escucharles. ¿Quién quiere iniciar, por favor, a comentar sobre lo que está recibiendo, entendiendo, escuchando, ha vivido, etcétera? Tomás, por favor, adelante. Ya abrí tu micrófono.
pocas veces me animo a hablar, pero he vivido en el error y en el engaño. Y no me ha engañado la humanidad, no me ha engañado el pastor, me he engañado yo mismo. He pretendido servir durante años y veo que no sirvo para nada, ¿sí? Pero bueno, así fui enseñado y le entré con ganas, ¿verdad? Pero finalmente los resultados pues no son muy halagadores. Y cada día he ido aprendiendo que esa promesa de papá, pues es verdadera. Y cada día la experiencia que vivo al permitir que sea Él quien edifique mi vida, al permitir que sea Él el responsable de enderezar mis viejos caminos, es realmente llevar una carga más ligera. ¿Por qué? Porque pues, si yo te prometo que te ayudo o que te apoyo, te voy a fallar. Te voy a decir, ¿sabes qué? Sí, pero te lo dije, pero estoy ocupadito. Me perdonas en este día, ¿no? Para la próxima, échame el grito. Pero él no. Y hay veces que nuestros oídos, sumando toda una serie, o bueno, los míos, estoy hablando de mí como persona, mis oídos hay veces que quieren oírlo y no soy único. Yo he tenido esa comunión con mis hermanos, es que oí la voz de papá o es que quiero oírla y mientras no hago nada. Él no te dice que esperes a que compruebe él su fidelidad, él dice clama a mí y yo te responderé, pero tú haz lo que te corresponde. Sí, o sea, eso lo estoy atendiendo. Tú haz lo que te corresponde, disponer tu corazón y clamar a Él cuando tengas esas broncas. Sí. ¿Por qué? Porque el vivir en Cristo, si estás en esa comunión permanente, pues definitivamente pues estás haciendo lo correcto. Pero cuando se te atora la burra, es ahí. Él dice, clama a mí. Él no te dice, lúchale y ya cuando no puedas, pues ahora sí llámame. Él dice, clama a mí. No esperes a que escuches el ring ring, no esperes a que... Él dice, clama a mí y no te dice que dejes de hacer tus actividades o tus planes pero clamando a Él, ¿sí? Y yo honestamente, pues quizás por los esfuerzos que he hecho durante tiempo, en jalar mi propia soga y en estar estira y afloja, pero considero que más que nada es por el oír definitivamente la palabra de Dios, por el disponer mi corazón para estar en esa comunión con Él. Para mí, el vivir, como dijo Pablo, ¿sí? Es morir a todo lo demás y vivir en Cristo definitivamente. Es fácil. Su carga es fácil, el yugo ligero, pero sí tenemos que hacerle responsable a papá. Tenemos que hacerle responsable. Empezando por ser nosotros responsables, ¿verdad? Y si no puedo, pues con mayor razón clamar a Él. Gracias, Tomás, muchas gracias por tu comentario. Puedo hacer responsable a Dios de lo que Él promete. Correcto. ¿Verdad? Puedo hacer responsable a Dios de su llamamiento. Me llamaste. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer esto, tomar la escritura y hablársela a nuestro Padre. Podemos tomar Romanos 8, 28 y en lugar de leer, porque ahí dice,
que a los que conoció a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pero cuando se lo estás diciendo a papá, tú personalmente te estás ubicando en esa palabra, en fe, entonces creyéndole a él le dices gracias porque tú me conociste, y porque me conociste me llamaste, y porque me llamaste me justificaste, y porque me justificaste también me glorificaste. Entonces estás hablando la palabra con Dios, con nuestro papá, platicando con él en su mismo idioma, hablando su verdad. Y lo que él ha dicho y ha prometido, podemos, por supuesto, descansar la responsabilidad del cumplimiento de esa palabra en él. Pero aquello que él no ha prometido, él no es responsable de eso. Sí, allí no hay responsabilidad suya. Entonces, si yo vengo y le digo, me llamaste a ser tu siervo y me llamaste a que yo hiciera todas estas cosas, ¿y por qué fallaron? Yo ya lo hice. Ahí fue donde me llevó el shock, ¿no? Cuando él contestó a mi corazón, yo nunca te llamé a ser mi siervo. A ver, muéstramelo. Yo nunca te mandé a que tú hicieras las cosas. ¿Dónde? ¿Dónde está en mi palabra que yo te dije? Y al contrario, empezó a mostrarme las cosas que hemos estado platicando durante esta charla. Y pues no había ningún fundamento para reclamarle responsabilidad por algo que él no había hablado ni comprometido conmigo. Algunos queremos hacerlo responsable, decir, pero tú dijiste que iba a estar conmigo para siempre y yo aquí estoy metido en un lío, ¿y dónde estás tú? La pregunta que él nos va a hacer es, sí, pero yo no te dije que te metieras aquí. Yo te saco del lío si tú quieres andar en mis caminos. ¿No fue claro Jesús y dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida? ¿Cierto? Entonces, esto es algo muy importante. Gracias, Tomás, por mencionarlo. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo está corrigiéndonos, enderezando nuestro entendimiento y nuestros pasos, porque andamos a la luz de lo que entendemos. Y ahora tenemos que entendernos en el llamamiento de Dios, en el llamamiento a ser hijos, para que Él pueda cumplir esa promesa en nuestras vidas y no andar en ningún otro llamamiento. Desistir de todo lo demás, porque allí no hay responsabilidad de parte de nuestro Padre. Y Él ha hablado al respecto. Ha dicho cosas como, si te consideras siervo, pues entonces mira, vamos a hablar de hasta dónde puedes llegar, dijo Jesús. Cuando hayas hecho todas las cosas que se te han ordenado hacer, entonces vete al pizarrón a ponerte tu calificación y ponle, siervo inútil soy, porque solo pude hacer lo que me ordenaron, no di más. Bueno, pues nadie ha llegado allí siquiera, ¿sí? Al título de inutilidad. Y por eso, ese no es el llamamiento. El llamamiento es algo maravilloso. Ser hechos hijos y herederos de Dios en la semejanza de Jesús por su poder. Y allí opera toda la divinidad. ¿Quién más quiere comentar al respecto?
¿Quién sigue? Ezequiel. Buenas noches a todos. Bueno, como siempre, un saludo a todos. Me llama poderosamente la atención justo lo que se ha tratado hoy en esta plática. Y uno de los puntos que presté mucha atención, o me la llamó la atención, fue cuando se dijo que Abba no nos llama a mejorarnos o a hacer una versión corregida de cada uno de nosotros, sino hacernos totalmente diferentes, transformarnos en sus hijos. Y eso ya muchas veces lo he pensado, lo he analizado y lo deseo. Lo deseo con todo mi corazón, y más porque pues todavía estamos en el entendido del proceso, y ver al Ezequiel anterior, pues no es muy agradable, y en todos los sentidos lo digo. Entonces eso es lo que realmente me llena de gozo mi corazón. Pero también me he dado cuenta esta noche que sí hay un gran abismo de lo que uno desea a lo que uno hace, porque pues mi deseo es ese, ¿no? Que sea hijo de Dios, sea transformado a semejanza en Jesucristo, y donde me he dado cuenta que pues que Dios no me va a sacar de ahí hasta que yo lo permita, es en la impaciencia, por decirlo de una forma. Y se los platico a ver si, espero que no, pero a ver si a alguien más le ha pasado, en el sentido de que pues estamos confiando en papá, estamos esperando a que nos dé su guía, y a final de cuentas, pues no, bueno, hablo por mí, a final de cuentas no es que no me hable, estoy seguro que es que no le escucho, o no me doy el tiempo de escucharle, y vengo haciendo las cosas a mi forma, ¿no? O malinterpreto y tomo las cosas como que él me las está poniendo y las hago yo, y pues eso me lleva a un total fracaso. Y pero bueno, lo que me llama la atención, y es más que nada a forma de pregunta, a ver qué nos pueden comentar, es el por qué no puedo escuchar la guía de papá. ¿Sí? Y bueno, nada más era eso. Gracias. Ezequiel, gracias por tu comentario y por tu pregunta. Lo primero es lo que hemos estado hablando esta noche, es tenemos que estar en lo que Dios está. Él está ocupado en nuestra adopción, en el cumplimiento de esa promesa. Todo está dado, provisto, y hay una persona importantísima que nos ha sido dada, el Espíritu Santo, que es el encargado de entregarnos paso a paso y pieza por pieza todo lo que nos ha sido dado. Pero si mi corazón no está en lo que Dios está, yo estoy en otra cosa. Él está en hacerme su hijo, yo estoy en suplir mis necesidades, por ejemplo. Ya estamos en dos asuntos diferentes. ¿Sí? Y obviamente nuestras cabezas van a argumentar y nuestros sentimientos van a pelear y relinchar, pero espérame, es que tengo que comer, es que tengo que pagar, es que tengo que. Cada vez que te escuches diciendo tengo que o buscando cómo le hago, eso es la manera más fácil de saber que no estás en lo que Dios está. Y regresar es muy sencillo.
regresar a lo correcto es muy sencillo, porque todo lo que tienes que hacer es permitirle al Espíritu Santo guiarte a lo que hemos sido invitados. Y, por ejemplo, es saber abrir el corazón. El corazón, sinónimo espíritu de la nueva criatura, no es sordo, no es ciego, no es incapaz, es perfecto. Sí, es una criatura que ha nacido de Dios. Tenemos que aprender a vivir allí, a operar desde allí y a negarnos a la esclavitud a la que estábamos acostumbrados, que es el legado adámico. Y en resumen, el legado adámico es que Dios le dijo a Adán, yo te había dado todo, tú no quieres eso, ahora tú hazlo por tu cuenta. Y de ahí nace el cómo le hago, y ahora qué hago, y quién me ayuda, y todo eso. De esa maldición tenemos que salir de allí para entrar a la bendición de la adopción. Y entonces allí se vive diferente, porque en lugar de ¿qué voy a hacer? Es Padre, ¿qué vas a hacer conmigo? Si las presiones, estoy usando un ejemplo financiero, ¿no? Si las presiones de dinero y de necesidades me están abrumando como es natural al ser humano, es obvio que no estoy viviendo eso divinamente. Bueno, ¿quién está comprometido a transformar eso en mí? Pues Dios. Entonces, como Él está comprometido a transformar eso en mí, lo correcto no es que yo le eche ganas y me haga como que no me afecta y busque y luche y no, es que yo venga con el prometedor y le diga, mírame, aquí todavía no has trabajado esto en mi corazón y yo vengo a echar todo esto en tu regazo porque tú prometiste hacerme como Jesús. Y yo estoy contigo en tu promesa. Tú en hacerlo y yo en permitírtelo. Y ahorita es un buen momento para que lo hagas porque mira cómo estoy. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estás confesando, estás hablando la verdad, pero lo estás haciendo en fe. Porque estás trayendo tu condición sin forrarla, sin vestirla, sin disimularla ni nada, al responsable de cumplir su promesa en tu vida. Entonces aquello que antes nos arrastraba a tomar decisiones equivocadas y a buscarle y a hacer y a desbaratar y salíamos todos torcidos, ahora esa misma situación o circunstancias sirven para que le permitamos a nuestro Padre cumplir su promesa en nosotros. Y miren, hermanos, esto se aplica a todo. Para algunos es finanzas, para otros son otro montón de cosas, temores, corrupción sexual, de todo. No importa. Pues si cuando nuestro Padre nos invitó, ¿a poco creen que Él no sabía con quién estaba metiendo? Él sabe todo de cada uno de nosotros. Y con ese conocimiento nos llamó a ser hechos idénticos a Jesús. Entonces hay que vivir esa promesa. Y eso es así de sencillo. Con hacer esto que estamos hablando, estás en la promesa. ¿Sí? Estar en la promesa no es que tú logres vivir la expectativa de Dios. Eso es totalmente al revés. Estar en la promesa es que le permitas a Dios cumplir su palabra en tu vida. Y que le abras el corazón a donde lo que está pasando en ti está al revés de su promesa. ¿Se dan cuenta? Y eso es maravilloso porque eso nos trae libertad. Entonces, una vez que, y ya lo hemos comprobado, estoy segurísimo que no hay uno de nosotros aquí hoy que no hayamos tenido la experiencia del perdón.
Cuando venimos con Dios y le confesamos nuestros malos caminos, ¿qué ha hecho Él? ¿Te ha desechado? ¿Te ha corrido? ¿Te ha dicho, no, yo pensé que había llamado a alguien serio, a alguien responsable, a alguien que me iba a decir la verdad? Y mira, ¿con qué me saliste? ¿Cuándo te ha dicho eso Dios? Nunca. Cada vez que ponemos a prueba su amor, Él lo demuestra, lo ratifica, lo confirma. Entonces, si ya sabemos eso, ¿por qué permitimos este enredo todavía? En lugar de entrar a la sencillez del llamamiento de Dios. Es muy sencillo. Él llama, yo acepto, Él cumple. Yo disfruto. Tampoco está muy difícil eso. Entonces, eso es lo que somos invitados a vivir. Espero eso ayude, Ezequiel. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere comentarnos lo que está en su corazón? Luis, adelante. Listo, Luis, ya te oímos. Sí, ya. Ok, ya. Yo a todo mundo le presumo de que aquí nos están enseñando el día de mañana, parafraseando, a resucitar muertos, a alimentar a 5,000 personas con 2 panes, 3 peces, a caminar sobre las aguas, a danzar en una cárcel y que se derrumben las cárceles, a ser picados por la serpiente, resucitar muertos. O sea, todos esos milagros que Jesús hizo, que Pedro, que Pablo lo hicieron, que Apolos, y voy bien. Yo en lo personal siento que voy bien. Ahora, yo siento que en sí a veces batallamos, como tú lo dijiste, es tan plural: temores, problemas sexuales, dinero, ansiedades, pero algo que es crucial es el aceptarnos como, no como los hijos consentidos de Dios, y ahí es cuidar eso. O sea, decir, tenemos ni que tenemos tampoco la varita mágica con Dios, con papito querido, que somos sus hijos consentidos. Papá, necesito, no sé, esto, y que nos los va a dar, pero sí sentir ese apoyo, ese respaldo, y tenemos que acostumbrarnos a sin, y es ahí donde hay que cuidar la altivez y, 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 y esta es mi duda, pues. O sea, debemos de sentirnos esos hijos consentidos de Dios y no lo sin que suene a una, dos, y yo en ese proceso estoy, lo voy a decir, estoy en la terna de ser, porque quería ser presidente municipal de acá en mi pueblo y no se podía porque no tengo la lana para la campaña y porque quiero cambiar a mi país. Y el caso que me metí a hacer entre la terna de ser el director del tecnológico de acá, entonces son, no sé, ni sé cuántos son unos 600,000, no sé. Yo dije, caray, o sea, todo el potencial que se le puede el día de mañana, a lo mejor soy, a lo mejor no, porque es un puesto político, pero yo dije, yo veo un potencial por acá, etcétera, en ganadería. Pero aparte de eso, es el potencial de con los jóvenes, motivarlos a ese llamado de ser hijos de Dios, sal y luz de la tierra, pues. Y luz es luz. O sea, vuelvo a repetirte, mi top es que yo quiero resucitar muertos, yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero el día de mañana alimentar a 5,000 familias con 2 panes y 3 peces, porque Jesús lo dijo. Y quiero entrar en esa dimensión. O sea, yo sé que se puede lograr, obviamente. No sé qué vamos a hacer, pero tratar de hacerlo. O sea, y ahí me quedo. No sé si estoy bien o estoy mal. Luis, gracias. Miren,
Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará por cuanto voy al Padre. Pero en los versículos anteriores, él explica sus palabras cuando dice, las palabras que yo les hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, él hace sus obras. Entonces, si partimos de allí para entender lo que él dijo respecto a nosotros, lo que él está diciendo, así como el Padre mora en mí y yo sé permitirle a mi Padre hacer sus obras, así van a ser cada uno de los que me creen. En los versículos que siguen en Juan 14, Jesús dice, si guardas mi palabra, mi Padre te va a amar y vamos a venir a ti y vamos a hacer nuestra morada contigo. Entonces, esta invitación de la que estamos hablando el día de hoy, y recuerden que la invitación de Dios es, ven, quiero hacerte idéntico a Jesús, y se trata de asegurar que hemos aceptado y que estamos viviendo esa invitación para que Él la cumpla en nosotros, pues por supuesto que incluye el que Dios haga sus obras con nosotros. Entonces, para Jesús, Él no alimentó a miles de gentes con unos cuantos panes y peces. El Padre que mora en Él lo hizo. Él no sanó a ningún ciego. El Padre que mora en Él lo hizo. Él no le predicó a multitudes. El Padre que mora en Él lo hizo. Y a eso somos invitados cada uno de nosotros. A aprender a vivir con Dios en nosotros y permitirle hacer sus obras. Y entonces cuando tú dices, Luis, quiero resucitar muertos y quiero alimentar a 5,000 personas, entendemos lo que dices, pero hay que corregir lo que en verdad queremos, ¿sí? Quiero que Dios habite en mí y que Él haga sus obras conmigo. Eso es correcto. Y si Él quiere alimentar a 1,000,000 ahora, que lo haga. Pero si Él quiere darle de comer a uno, también que lo haga. ¿Te das cuenta? No se trata de buscar la aparente grandeza de las cosas, sino de que se realice la promesa en nosotros, de que Dios habite aquí en nosotros y Él se manifieste con nosotros. Eso es ser hechos idénticos a Jesús. Entonces, esto que has dicho es muy importante porque va precisamente con esta invitación el día de hoy. ¿Realmente estás viviendo la invitación que Dios te ha hecho? Y hay que entender esa invitación y estar en eso. ¿Sí? Porque de esa forma, si en realidad cada uno de nosotros estamos en permitirle a Dios hacernos como Jesús es, pues vamos a empezar a ver a Dios hacer sus obras con nosotros. Y conforme esto se multiplique, pues vamos a ver a Dios haciendo sus obras con cada uno de sus hijos por todos lados y la tierra va a ser llena de su gloria. Eso es lo que queremos. Continúen, por favor. ¿Quién sigue? Luis, adelante. No te escuchamos, Luis. No sé qué pasa, pero no te escuchamos.
Ok. Tu micrófono está abierto, eso lo puedo ver, pero como que no está fluyendo la señal de tu computadora al programa o algo. No, no se escucha. Muy bien. ¿Quién más quisiera comentar? Marco, ¿qué nos comentas? ¿O está ocupado, Marco? De acuerdo. Juan Pablo. ¿Qué nos dices? Ya me abriste el micrófono. Pues hace un tiempo, de hecho estuve platicando con Luis, platicamos de eso, ¿verdad, Luis? Y creo que Dios de alguna forma, habló, o sea, a través de mis palabras y sonó algo. Yo creo que hoy Dios lo está consolidando, ¿no? Y el que pues realmente asumamos esa participación, pues como lo comentaban en una charla anterior, ¿no? O sea, de verdad y en serio, ¿no? Tomarle en serio realmente la palabra Jesús de lo que Él nos habla, o sea, es crucial, ¿no? Porque si no, pues nada más estamos viviendo, o sea, perdiendo el tiempo, ¿no? Haciéndole como que somos hijos, pero no estamos realmente ni viviendo ni manifestando lo que Él nos ha prometido. Entonces, pues de parte de Él ya está todo hecho, ¿no? De parte de Él ya está todo, está previsto, ya está dado. Y ahora sí que el trabajo nuestro, pues es ahora sí que invertirnos en entender a lo que hemos sido llamados y pues ser vaciados de todo eso que estorba, o sea, de todas las vivencias que tenemos a diario, pues siempre se nos es permitido ver qué es lo que está ahí, ¿no? En medio, para que esto no se dé, ¿no? O esté impidiendo que podamos realmente vivir lo que Él ya ha hecho. Entonces, y pues ahí está la multiforme gracia de Dios, ¿no? Que nos permite a través de muchas cosas, pues comprenderlo, ¿no? Esta es una de las formas y es un privilegio que podamos estar escuchando eso de parte del corazón de Dios de una manera, pues, facilitada, de una manera sencilla, ¿no? Y que realmente aprovechemos estos tiempos, aprovechemos cada vivencia que tengamos a diario, ¿no? Como pues la escritura lo dice, ¿no? Que aprovechamos bien los tiempos porque los días son malos, ¿no? O sea, y no se refiere a que nos va a ir mal, sino o que nos centremos en que cómo está la situación, ¿no? Sino que pues nosotros debemos estar enfocados en ser luz, ¿no? Como decía Luis, ¿no? O sea, si realmente nuestro enfoque y nuestro deseo está en ser luz, pues invirtámonos en eso, en lo que realmente importa, que es. Y hace poco publicó una imagen, un pensamiento que Dios le dio a mi esposa, ¿no? Dice, quizá un árbol, ¿no? Se ve muy padre, muy bonito así por fuera, pero por dentro pues tiene todo, por debajo, pues hay todo algo, toda una serie de cosas que están pasando, ¿no? En el interior. Entonces dice tu bienestar no depende de las cosas que están fuera, sino de lo que está pasando adentro de ti, ¿no? Entonces el enfoque correcto no es, pues es el estar, ya lo han comentado antes, vigilando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí adentro? Y no solamente en una plática con nosotros, sino con Dios, ¿no? Con respecto a lo que Él nos ha hablado. Y de ahí va a partir muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es lo que yo puedo comentar con respecto a lo que Dios nos está trayendo a la mesa hoy. Gracias, Juan Pablo. Bien importante sabernos provistos, no porque ya tengamos en las manos todo lo que Dios nos ha dado, sino porque
por haber recibido a la persona responsable de hacer la entrega de las cosas que Dios nos ha dado. Y ese es el Espíritu Santo. Él es el responsable de guiar tus pasos, de guiarte a toda la verdad, de habilitarte en la vivencia de la naturaleza de Dios. Entonces, eso es maravilloso porque por esa razón es que somos invitados a vivir en la luz, a no esconder lo que está ocurriendo adentro de nosotros, como hablas de este ejemplo del árbol, sino a ser transparentes y decir, Padre, tú prometiste y gracias porque me llamaste a pesar de todo lo que ves en mí, pero te doy crédito y te considero poderoso para cumplir tu promesa en mi vida. Y aquí estoy con esta situación, con este asunto, para que lo hagas. Y si quieres acelerar tu transformación, pues eso es lo que tienes que aprender a vivir. Cada día y en todas las cosas, involucrar a Dios en todo. Y Él se va a encargar de cumplir la promesa de enderezar tus caminos, de enderezar tus sendas, de afirmar tus pasos y de enseñarte las sendas de la vida. Muy bien. No sé si arreglaste el micrófono, Luis. No, todavía no te oímos. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, adelante. Pues simplemente quería comentar que por su misericordia, cuando el Señor me confrontó con esta realidad de que realmente tenía yo una identidad de siervo y me llama a ser hijo, pues es un proceso que me tocó vivir en el desierto, ¿no? Yo creo que somos muy afortunados ahora en tener estos grupos donde uno es edificado por la luz que es expuesta, porque me identifico mucho con Tomás, ¿no? De que somos campeones en fracasos y en fracasos, en todo lo que hemos intentado ser por querer ser lo que no somos. Y, por ejemplo, el día de ayer estaba con un amigo y me decía de la importancia de esforzarse en guardar su testimonio, ¿no? Pero en realidad le digo, no te tienes que esforzar, porque tu testimonio es algo que se va a dar natural y todo mundo lo ve. Simplemente es recibir y empezar a caminar. O sea, cumpliendo que el Señor va a cumplir en nosotros la promesa. Para mí ha sido un proceso de muchos años. Tuve oportunidad de encontrarme con algunos amigos que Dios usó para en ese momento empezar a abrir el corazón y ser edificados mutuamente, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios por lo que estoy experimentando ahora en mi vida, porque ha sido un proceso de aprender a confiar en Dios todo el tiempo. Y la verdad no ha sido fácil, pero de alguna otra manera, y hago la analogía como cuando uno deja de fumar. Te esfuerzas una y otra vez para tratar de hacerlo, ¿no? Pero cuando tú realmente pones esa situación, y pongo el ejemplo de cigarro por poner algo, ¿no? Cuando tú te rindes totalmente esa área delante del Señor, de repente volteas atrás y te das cuenta que ya tienes meses, años que ya no estás haciendo eso. Es un aprender a depender diariamente, a recordar las promesas y
y fluir en eso. O sea, yo ya aprendí a no preocuparme, a no desgastarme, y de verdad ha sido una experiencia preciosa hasta el día de hoy, como el Señor no me falla. Hay muchas cosas que intento todavía en mi mente resolver, pero trato inmediatamente de alinearme, regresar a fe, y lo que todos batallamos, ¿no? Provisión X, ¿no? Pero es un honor participar en este tipo de grupos, porque si uno viene con una actitud de literalmente estar desnudo delante de Dios, sin caretas y todo, Él hace la obra, ¿no? Y yo lo vuelvo a repetir, yo siempre soy muy edificado por los testimonios de todos los hermanos en el grupo, y sí, ya no me preocupo en cómo voy a hacer las cosas, ¿sí? Sino le doy el espacio en mi vida al Padre para que cumpla su promesa. Y pues simplemente sigo sorprendido, y me sigo sorprendido todos los días, y tengo la expectativa de que Él va a continuar su obra en mi vida. Algo muy importante es que yo aprendí a creerme que soy hijo, porque esa mentira que se nos sembró por años de siervos tiene que ser desarraigada. Y aprendí a creer quién soy para mi Padre, y no me preocupo. Sé que todavía hay muchas cosas que tiene que confiar, en las que confío día a día para que Él me siga transformando. Pero estoy sorprendido cada día, y tengo muchísimos problemas enfrente que humanamente, pues ahorita yo sé que no puedo resolver, pero también he aprendido que de un día para otro el Señor me resuelve los problemas. Y de verdad yo, por ejemplo, quiero animar a muchos, porque aún habiendo entendido que somos hijos y que tenemos que permitirle el ser hecho hijo, a veces queremos ayudarle, y ahí echamos todo al traste. Pues es el comentario, muchísimas gracias, y de verdad, ¿no? O sea, valoremos este tipo de grupo, porque es excelente, y no por los participantes, sino por lo que Dios está haciendo. Porque cuando pasas procesos en el desierto, aprendes a depender solo de Dios. Gracias. Gracias, Luis, por tu participación. Creo que esta noche ha sido maravillosa, en que cada uno podemos permitirle a nuestro Padre, por su Espíritu, clarificar en nuestros corazones ¿a qué me has invitado? Y te he tomado la palabra, estoy viviendo tu invitación. Enséñame a vivir tu promesa. Y en ese corazón vamos a descubrir y aprender cómo ser hijos de Dios. Van a irse destruyendo, derribando argumentos y creencias que nos han desviado de la invitación que es el propósito de Dios para nuestra vida. Y vamos a disfrutar su poder. Y vamos a aprender a pensar las cosas completamente diferentes. Vamos a ser hechos libres de ese peso que está sobre cada ser humano, y particularmente los varones. Es que yo tengo que proveer, es que yo tengo que saber, es que yo tengo que dar la cara, es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que cumplir, es que yo tengo que proteger. ¿Le sigo?
Oye, escucha a Jesús, o sea, Jesús, Mateo capítulo 11, dice, ¿ya te cansaste de eso? Ven, y yo quiero darte descanso. No dijo, yo te voy a enseñar cómo llevar la carga pesada. Eso no dijo. Esa no es la invitación. Ven y yo te haré descansar. Bueno, ya es hora de que vivamos el reposo que resulta de aprender a vivir la promesa del llamamiento de Dios. ¿A qué me llamaste, Padre? A ser hecho igualito a Jesús. Bueno, aquí estoy para que lo hagas. Y me pongo a vivir eso. Entonces, Luis, tú decías, tengo muchos problemas. Te invito a que empieces a verlo de otra manera. Sí, a decir, Padre, gracias por todas estas circunstancias en las que me vas a enseñar a ser como mi hermano Jesús. Porque así todos los retos y todos los problemas y todas las necesidades se convierten en oportunidades para aprender, para ser hechos como Jesús. A mí me fascina cuando el Espíritu Santo me muestra a Jesús, ¿no? Para mí es mejor que ir a una buena película, si es que las hay todavía. Porque te muestra a Jesús ante la tormenta, por ejemplo, disfrutándola. Te muestra a Jesús ante la multitud que lo quiere matar, disfrutándola. Te muestra a Jesús ante el diablo mismo, ¿no? Disfrutándola. Te muestra a Jesús ante la gente hambrienta. No hay problema. Nunca lo ves en un estado de incapacidad, de vulnerabilidad, de frustración, de necesidad, de... ¿no? ¿Por qué? Uno de ustedes preguntó, fuiste tú, Luis, que si debíamos vernos como hijos consentidos. Y la respuesta es no, Dios no tiene hijos consentidos, pero sí tiene hijos amados. Y eso sí necesitamos aprender a vivir. A mí me daba mucha nostalgia y me pegaba muy duro el pasaje desde niño, me pegaba muy fuerte lo que Dios decía de Jesús, cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Porque añoraba, por ejemplo, saber que yo a mi papá humano, que él pudiera decir algo semejante de mí. Pues cuando entré a la adopción, a vivir mi adopción, el Espíritu Santo me llevó a ese pasaje otra vez. Y me llevó al Salmo capítulo 2 también. Y me llevó a otros pasajes y allí mi papá me habló y me dijo, tú eres mi hijo amado. En ti también me complazco. No porque tú cumplas y hagas y logres, no, porque me creas. El creer se vive, no se dice. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si como dices tú, Luis, has dicho, me he creído, he aprendido a creerme que soy hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que vivir. Creerle a nuestro papá, no creernos la gran cosa, sino creerle a él capaz, poderoso y fiel para hacernos idénticos a Jesús. Y entonces todo lo que estamos enfrentando debe ser traído a ese contexto. Papá, aquí en esta situación, no me dejes salirme del huacal. Muéstrame cómo vive Jesús estas cosas. Y muéstramelo en mí, que yo lo pueda vivir como Él. Que en mí ocurra lo mismo que ocurre en Jesús ante estas situaciones.
Esa es la promesa. Y allí va a haber un proceso enorme de transformación que vamos a experimentar, pero Él va a cumplir su promesa. Así que, mis hermanos, tenemos el esquema, el contexto en el que estamos viviendo hoy es ideal para el cumplimiento de la promesa de nuestro papá. Vamos a disfrutarlo. Quiero agradecerles a todos por su presencia, por su disposición a participar, a recibir, a dar. Vamos a darle gracias a nuestro Padre porque Él continúa con cada uno de nosotros. Y lo que hemos escuchado y recibido lo va a aclarar en nuestros corazones, nos lo va a recordar a la hora de la necesidad, a la hora del hervor de los frijoles, como decimos, ¿verdad? Ahí necesitamos que el Espíritu Santo, ¿te acuerdas lo que oíste? Ahora llegó la hora de vivirlo. Y por favor, no retrocedas, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Permítele a Él vivificarte frente a los retos que enfrentas y demostrarte que Él cumple su palabra contigo. Padre Santo, gracias por esta noche, porque podemos disfrutar la seguridad de tu promesa, dado que tú no puedes negarte a ti mismo, lo que prometes lo cumples. Y en eso estás ocupado y para ello has provisto todo lo requerido de forma que tu palabra se cumpla en nosotros abundantemente. Gracias por que esta obra tuya en nuestros corazones continúa sin interrupción y porque nos has permitido compartir este tiempo juntos a tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto.